Bueno, a ver. gente, lo que no es broma, lamentablemente, es la variable de precios del mes de septiembre. Para esto vamos a entablar un diálogo aquí en el estudio con la coordinadora ejecutiva de la consultora Norte Grande. Vamos a hablar, como les decía, de la variable de precios del mes de septiembre, el último ejercicio evaluable, así que le damos la bienvenida a Leticia Valle Lisboa. Hola Leticia, bienvenida. Hola, buen día. Al micrófono, por favor. Leticia, bienvenida al programa y bueno, nos adentramos en un tema que nos genera muchas expectativas y a ver cómo fueron los números en el país. Bueno, nuevamente se registra un aumento de precios como venimos registrando desde inicios del año. Norte Grande Consultora releva todos los meses 12 supermercados, 4 de los cuales pertenecen a cadenas nacionales, 5 pertenecen a cadenas provinciales y 3 no pertenecen a ninguna cadena. En ese sentido, relevamos 67 productos que están integrados por la canasta básica alimentaria y además algunos de consumo habitual y necesario de todos los chaqueños y de todas las personas que incluyen higiene personal e higiene del hogar. Esta variación durante el mes de septiembre respecto del mes de agosto registra un aumento del 3,6%. Del análisis de estos datos, de este trabajo de investigación que se realiza con frecuencia en Norte Grande, se han extraído algunos resultados. Así que con algunas placas que nos permite el señor director, vamos a comenzar entonces con el análisis de los datos. Allí tenemos una general. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Leticia? Bueno, acá estamos viendo una gráfica del aumento por rubro sobre los productos relevados que te contaba recién, digamos. El rubro que más aumentó por segundo mes consecutivo es el de panaderías y pastas con un 11,3%, seguido por el rubro de almacén con un 7%. Recordemos que en el mes de agosto había sufrido un aumento del 8% el rubro de panaderías y pastas, o sea que entre agosto y septiembre han aumentado casi un 20%. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al rubro almacén? Porque allí a su vez están contenidos otros rubros. Sí, el rubro almacén incluye fideos secos, puré de tomate, polenta, legumbres, galletitas, dulces, saladas, dulce de leche, mermeladas, etcétera. Bien, productos alimenticios y complementos que quizá son necesarios pero no imprescindibles. No, son necesarios también porque se incluye, por ejemplo, la harina de trigo, que es un elemento esencial que además deriva en un montón de productos como el pan. Bien, y hay otros productos más, ¿no?, que también aumentaron de acuerdo a los análisis del último ejercicio. Sí, tenemos el aumento de higiene personal del 5,6%. Volvemos a la placa anterior, perdón, señor director, por favor. Ahí está. Sí, como te decía, higiene personal, 5,6% de aumento, el de bebidas 4,8% y lácteos 1,3%, verdulería 3,1%, digamos. Los únicos rubros que descendieron fueron higiene del hogar y carnicería, que casi no registra variación, pero que en el mes anterior había aumentado un 5,8%. ¿Estas variables se dan por qué razones? Vemos que la carne, muy curiosamente, entonces no ha registrado aumentos, de hecho ha tenido un leve descenso en los costos. Sí. ¿Por qué? En realidad eso no es casi una variación, digamos, podríamos decir que se mantiene estacionario respecto del mes anterior, porque el mes anterior, como te decía, ha aumentado un 5,8%. Bien, vamos a la siguiente placa, ¿sí? Entonces vemos cuáles son los datos que ofrecemos allí. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, acá estamos viendo el mismo producto en distintos supermercados. Nosotros evaluamos el mismo producto, misma marca, mismo peso, mismo tipo de producto en un precio, el precio en un supermercado y en otro, y registramos variaciones desde el 256% hasta el 1,5%. Por ejemplo, el caso de la paleta cocida, que es el que figura con mayor variación, en un supermercado sale un peso, por decirlo de alguna forma, y en el otro sale 256. Digamos que con esta reflexión podemos decir que, por ejemplo, la paleta cocida triplicó el precio original. En realidad eso no es aumento. Esta placa no es aumento, no refleja aumento, es el mismo producto con el precio en distintos supermercados. Estamos hablando del umbral de diferencias de precios. Exactamente, Ahí está. entre supermercados. Bien, es terrible cómo varía el rubro fiambrería. Sí, el rubro de fiambrería, incluso el pan se consigue a 12 pesos en un supermercado y en otro supermercado se lo consigue a 36. Digamos, eso tiene que ver también con una variación entre los supermercados de cadena nacional y los que no pertenecen a ninguna cadena, que varían
con mucha diferencia, uno se ahorra hasta 920 pesos. Es decir que hoy y más que nunca lo que tenemos que hacer es buscar, recorrer góndolas, supermercados, despensas, kioscos, cadenas internacionales porque vale la pena, el precio varía. Sí, siempre varía. ¿Quién controla la variación de los precios? Y los precios deberían estar controlados por el Estado. De hecho, cuando hay abusos de precios, existe una dependencia del Estado que es Defensa al Consumidor, que bueno, que cualquier usuario ante cualquier abuso puede recurrir, digamos, tienen página web, están publicados los teléfonos. Y pasó con el caso del aceite hace poquito, donde hubieron muchísimas denuncias realizadas en Defensa al Consumidor, que es justamente el organismo para defender a los consumidores. Bien, entonces lo tenemos en cuenta en casa. A todos aquellos que observen alguna variación que no tiene demasiada explicación, se puede dirigir a Defensa del Consumidor. Pero vamos a seguir viendo placas que explican los análisis de las últimas semanas en Consultora Norte Grande. Sí, esa placa sí refleja el aumento de los precios en septiembre respecto de los del mes de agosto, que ahí vemos que el té es el producto que más aumentó con un 65%, seguido de tallarines frescos, café, zanahoria, medialuna, sal gruesa, bueno, un montón que cualquiera lo puede. Claro, lo que está en rojo es lo que ha aumentado respecto del mes de agosto y lo que está en verde es lo que ha bajado respecto del mes de agosto también, digamos. Bueno, es llamativa la tabla de los productos con descenso porque allí están insumos o alimentos que históricamente han sido los más caros. El caso de las carnes, el caso de los quesos, no, productos que uno está acostumbrado a adquirir con un esfuerzo económico, ¿no? Sí, en realidad en el rubro de carnes lo que ha descendido es la parte de los pollos, digamos. Lo que aumentó un poquito sí es la carne de vaca. En este sentido también registramos, no aparece ahí en la placa es un poco más extensa, la lista es un poco más extensa, pero por ejemplo la harina de trigo ha sufrido un aumento, lo que se traduce después en el aumento del pan, de las medialunas, lo mismo la manteca, lo mismo el azúcar. Bien, y pasa por ejemplo esto curioso de que el queso sea un poco más accesible que en otros ejercicios o en otros meses porque la gente ya no compra queso. Sí, es posible. Eso es lo que determina esta variación, digamos. Cuando es lógico y de sentido común que cualquier supermercado, cualquier almacén, cuando tiene mucho stock, debe deshacerse de la mercadería porque tiene fecha de vencimiento. Entonces, es lógico que ponga una oferta a la hora de tener que vender el producto, Claro, ¿no? eso explica también un poco esta situación que se da. Hay muchos factores, Ivana, disculpa, sí. porque también tiene que ver con la estacionalidad, digamos. O sea, Claro, el momento del año, ¿no? Exactamente, con la producción. En el caso de las frutas y verduras, ahora que han descendido un poquito, tiene que ver con la estación. Bien, vamos a ver otra de las placas también que explica muy claramente esta información que ha procesado Norte Grande para el mes de septiembre. ¿Qué vemos aquí? Bueno, acá es justamente lo que te decía, las diferencias entre un supermercado de cadena nacional y un supermercado que no pertenece a ninguna cadena. Sale 33% más caro comprar en aquellos supermercados que pertenecen a cadenas nacionales o empresas multinacionales que comprar en un supermercado que es una pyme, que tiene una sola sucursal o que es el supermercado del barrio, como solemos llamarlo, para que sea más fácil el entendimiento. Entonces uno, si va a comprar en el barrio, se ahorra 920 pesos, a diferencia de si va a comprar una cadena nacional. Y lo mismo pasa con una cadena provincial respecto de la local. Siempre es más barato el supermercado del barrio, en este caso se ahorra 500 pesos una persona a la hora de comprar. Esto es mucho, esto indica entonces que tenemos que volver a comprar, por decirlo de una manera popular, al menudeo, una cosa así, volver a las compras en el barrio, en el supermercado cercano. Sí, lo que tienen las grandes cadenas es que tienen ofertas por ahí un poco, digamos, atractivas a la hora. Engañosas. Esas siempre vienen con trucos. 2x1, los jueves de ofertas. Claro, uno va atraído por esas grandes ofertas y a la hora del promedio, muchas veces uno va con poco tiempo porque salió del trabajo, porque tiene que llevar los chicos a la escuela, entonces va y compra, toda la compra la hace en el mismo lugar y va justamente por esa oferta, pero a la hora del total se suma un montón, digamos, ofrecen un 2x1, pero remarcan en los otros productos. Por ejemplo, en un supermercado de cadena nacional encontramos un queso cremoso de una marca tradicional a 400 pesos el kilo y el mismo queso en un supermercado que no pertenece a ninguna cadena a 200.
Es terrible la diferencia. Claro. Y uno no la asume, no la internaliza, porque incluso se te suma esto con la financiación, con la tarjeta, por ejemplo. Vas y compras con tarjeta y es como que perdés la dimensión de lo que estás comprando, ¿no? Claro, aparte uno, sobre todo en las cadenas nacionales, se observa mucho que ya viene empaquetado, envasado al vacío, muchos productos. Por ejemplo, en el rubro de fiambrería y quesos, digamos, ¿no? Entonces uno agarra el pedacito y bueno, por ahí no tiene mucha dimensión, pero cuando uno se empieza a mirar la letra chiquitita de las etiquetas, se da cuenta realmente el precio. Y lo otro que sugerimos que hay que prestar atención es no solamente mirar el precio de lo que compra, sino mirar el precio del kilo. Por ejemplo, en el queso. Claro. Uno va y compra un pedacito de queso a 50 pesos, pero en realidad el precio del kilo es 400, cuando ese mismo queso exactamente igual en otro supermercado lo consigue a 200. Qué arte que es el de saber comprar, ¿eh? Bueno, nos tenemos que ir, pero antes tenemos una placa más para compartir con ustedes. ¿Qué vemos aquí, Bueno, esto Leticia? es más o menos lo mismo que veíamos en la primera placa, el aumento que se ha sufrido por rubro, digamos, ¿no? Encabeza panadería, sigue almacén, higiene, bebidas, verdulerías y lácteos con aumentos, y los únicos que descendieron son carnicería e higiene del hogar. Leticia Valle Lisboa, coordinadora ejecutiva de Consultora Norte Grande, muchas gracias. No, gracias a vos. Muy amable. Muy amable, muy amable. Variación de precios de septiembre, Dios mío. Hacemos una pausa muy chiquitita. Quédate ahí porque hasta las 12 seguimos con más acá en esto que es Un Buen Día.